Mi nombre es Jaime Molina Garzón, yo soy director ejecutivo de la ONG Corsorance, que trabaja como bandera del estigma del favorecimiento de las personas afectadas por cáncer y sus familiares. Y lo mismo a lo que es la Declaración de los Derechos Humanos que se está trabajando actualmente en promoción y prevención también por las familias. Y aparte soy director de los medios de comunicación Plumas del Poder, tengo prensa, tengo radio, soy periodista desde hace varios años y el trabajo inicialmente, la pregunta que me hace, pues los medios de comunicación trabajan a la par con la ONG, pero más que todo el trabajo de la ONG que se inició en el año 2002 fue con la idea de realizar en Colombia el Día Mundial de la Lucha contra la Lepra, que a pesar de que en el 2003 cumplía 50 años, en Colombia no se conmemoraba o no se hacía esa celebración por parte ni del Estado ni de las ONGs. Entonces ese fue nuestro primer punto de partida. Y el último domingo del mes de enero, que es el Día Mundial de la Lucha contra la Lepra cada año, en el del 2003 institucionalizamos el trabajo sobre el estigma, o sea, la columna vertebral de la ONG, en la cual nos comprometimos quienes la fundamos, fue trabajar por el tema del estigma. Este se ha visto reflejado en un apoyo que iniciamos primero muy localmente a nivel de municipios vecinos. Posteriormente estuvimos en el departamento de Cundinamarca trabajando con la gobernación de Cundinamarca. La idea es socializar a través de conferencias el estigma y todo lo que han sufrido los pacientes de cáncer a través de toda la historia desde 1870, que fue cuando se fundó este hoy próspero municipio. Iniciamos con el tema del estigma, conferencias regionales. Posteriormente logramos el apoyo para comenzar a salir a las diferentes capitales de departamentos. Yo he dictado conferencias, se puede decir que en el 80% de las capitales de los departamentos de Colombia, siempre dirigido a personal de salud, a personal médico, a pacientes y a la sociedad civil, todos sobre el tema del estigma, contando la historia de cómo fue el estigma que sufrieron los antepasados, que fueron los fundadores de esto, cómo fue el estigma general a nivel del país antes de 1870, cómo fue el estigma que viene desde la época de la Biblia, prácticamente, cuando en la Biblia se asegura que quienes padecían esta enfermedad era un castigo de Dios. Entonces hemos tocado ese tema a nivel de Colombia, ahí comenzamos. Posteriormente tuvimos la oportunidad de salir del país. Me invitaron en el año 2010 a la India, precisamente a dictar precisamente a la conferencia frente a las Naciones Unidas, que tenían una reunión allí, y las Naciones Unidas estaban estrenando precisamente la resolución de septiembre del 2010, donde tocaba el tema de la promulgación que se hacía la defensa de los derechos humanos de los pacientes de cáncer. Entonces, de ahí se comenzó el trabajo coordinado por quien me patrocina, que es la Nippon Foundation y la SNHF, también de Japón. Y entonces ya hemos tenido la oportunidad de trabajar en varios temas, ya a nivel mundial. Se está trabajando con los llamados mundiales, que lo han realizado en varias partes. Les voy a dar ahora material sobre cada uno de los llamados mundiales que se han hecho. A través, yo he tenido la oportunidad de asistir a dos de ellos en Brasil, uno en Sao Paulo y otro en Río de Janeiro. Posteriormente se fueron a realizar los simposios por secciones de la nación en Asia, del país, del mundo, digo, en Asia, en Europa, y terminamos, pues se cerró ese ciclo de los simposios, se cerró precisamente hace unos meses en Suiza. Estuvimos en Suiza, en la oficina de las Naciones Unidas, en el edificio de la Paz,
y allí se clausuró el simposio con una serie de temas importantes relacionados también con la protección de los derechos humanos de los pacientes de cáncer. Ese ha sido el trabajo. Yo tuve la oportunidad también de estar en el Japón en el año 2014, hace un año precisamente estábamos por allí, y allí conocimos que si bien el estigma en Colombia es fuerte y todavía hay estigma, pues la historia de la lepra en el mundo es casi universal, es la misma historia. Se acogieron las personas, las aislaron, les tenían un repudio, tenían que vivir aisladas, las cogían, las detenían, las encarcelaban, otros las mandaban a unos sitios de concentración, como pasó aquí con Aguadíos, que eso es lo que pasó aquí con Aguadíos. Comenzaron en 1870 a recoger todos los enfermos que habían en todo el país, les quitaban, los sacaban de las casas, les quemaban las casas, las casas eran arrendadas, les quemaban lo que había dentro de las casas, con el fin de traerlos hasta Guadalajara. O sea que se hizo uno de los mayores, el primer paso del estigma oficial, que ha sido el que más ha estigmatizado al paciente de cáncer, fue precisamente sacarlos de partes del país y concentrarlos acá. Eso se llamó ocultamiento. Esto en el tiempo, en el año 1870 era un sitio, pues, no como es ahorita, lleno de comunidades, de monte, y aquí los ocultaron. No solamente después los ocultaron, sino que los encerraron. El gobierno nacional, departamental en esa época, porque eran estados, era el estado de Cundinamarca que tenía su presidente y todo, ordenó por medio de la Federación, por consejo de la Federación Médica Colombiana, que los encerrara, porque ellos estaban aquí concentrados, pero lograban salirse por lo menos a puntos cercanos, aquí como lo que posiblemente fue Ricaute y Girardot, y salían de pronto a tomarse unas cervezas. Entonces el gobierno recomendó encerrarlos e hicieron una cerca de 12 a 15 heladas, por ahí lo van a ver en los libros que yo escribo, precisamente narrando todo eso, donde está toda la socialización que hacemos sobre el estigma. Hicieron un cordón sanitario, lo denominó el Ministerio de Salud como un cordón sanitario, pero la realidad era para que no salieran de determinados círculos. Rodearon lo que era la parte de Guadalajara en sus inicios para que no salieran los enfermos a la calle o para otras partes. Aquí los traían, usaban el puente de los suspiros. No sé si ustedes vienen por el lado de Tocaima, no. Por el lado de Tocaima, antes de entrar a la parte para poner la vía para acá, hay un puente antiguo, nuevo ahorita, que se llama Antonio Nariño, y al lado no se alcanza casi ni a ver un puente antiguo, que lo van a descarremodelar y lo van a poner como un homenaje a la historia del enfermo. Es el proyecto que hay actualmente en la gobernación y en el Ministerio de Cultura, pero los traían hasta ahí, y de ahí para acá prácticamente quien llegaba aquí no volvía a salir. Los separaban de los familiares, los obligaban prácticamente a cambiarse el el nombre, porque la misma familia era la que primero lo rechazaba. O sea, el estigma inicial lamentablemente es de la misma familia. Cuando una persona salía enferma, el primero que lo rechazaba era la familia, y cuando lo traían acá, lo primero que le decían, como aquí había libertad, en ese tiempo les quitaban, si eran mayores, les quitaban la cédula de ciudadanía, dejaban de ser ciudadanos. Entonces aquí podían llegar y ponerse cualquier nombre, cualquier apellido, precisamente para no enlodar, entre comillas, lo que le decían los familiares el apellido, porque hubo mucha gente de la JAI. Entonces aquí los entraban, hicieron unas cédulas de estadística, que era donde uno decía de dónde venía, cuántos años tenía, lo que sea, y eso también fue otra parte del estigma. Mucho estigma por parte del gobierno. Posteriormente fue la acuñación de las monedas que se hicieron exclusivamente para manejar los leprocomios de contratación de Guayos, porque hay 2 leprocomios. Habían 2 leprocomios en esa época, y 3
con el leproponio de Caño del Oro frente a Cartagena, pero eso lo desocuparon y lo bombardearon, y es que para desinfectarlo en el año 1950 y trajeron la mayoría de los señores para acá y otros lo llevaron para contratación que era en Santander del Sur, pero ya es un municipio muy bonito y todo, pero que ha incrustado por ahí en la montaña, pues como era el estilo del gobierno para ocultar en esa época. Estábamos hablando de finales del siglo XIX, de la revolución verde y todo. Entonces ese trabajo que se ha hecho sobre el tema del estigma ahora se ve reforzado con la terminación de este simposio de las Naciones Unidas, pues está a la par con Sacaba Memoria Mundazo para ya sacar la resolución, otra resolución, ya van dos resoluciones, pero otra resolución que toca generalmente con todos los países, donde ya se hace la protección de los derechos humanos de los pacientes, de los familiares, porque en el tema del enfermo de Hansen, primero se estigmatizaba al enfermo, pero no solamente al enfermo, también el círculo familiar. Cuando alguna persona salía enferma, por decir algo del barrio Quinto Patio en Bogotá, salía enfermo a alguien, ya todo el mundo era noticia, les ocupaban la casa o la quemaban, entonces ya decían, mira, eso es de tal familia, entonces el estigma también comenzaba a la familia. Entonces ese fue el trabajo, como se inició por Hansen, el trabajo que todavía estamos haciendo. Hoy en día están constituidas ya unas asociaciones para trabajar con este tópico en Colombia. Anteriormente había el estigma, ahorita es que estamos trabajando sobre el tema de la desestigmatización. El antes muy tremendo. A eso que le cuento, súmele otra cantidad de cuestiones estigmatizantes que llegaban siempre a la conclusión de ocultar al paciente de Hansen acá. Hoy todavía hay mucho rechazo. Todo que he visitado varias capitales, en Cali por lo menos me encontré con un caso de padres que botan a los hijos a la calle porque resultaron por el vacío de Hansen, resultaron enfermos de lepra, o algo peor, hijos que han botado los padres a la casa porque precisamente son portadores del vacío de la lepra. Y así por el estilo, el rechazo, la no facilidad para trabajar, no pueden asistir a eventos populares anteriormente porque eran rechazados. El Ministerio de Salud tiene a su cargo la protección del paciente de Hansen en todas sus, o sea, desde que salga una persona hoy en día puede resultar con el bacilo de Hansen. Entonces lo que hacen es simplemente vienen al agua de Dios o se hacen el examen y salen portadores. Aquí hay tratamiento, hoy en día no hay problema. Hoy cualquiera, por lo menos de ustedes, puede salir con la manchita y el bacilo y en 3 meses o 180 días queda curada totalmente. Comienza a tomar el tratamiento y automáticamente el bacilo muere, ya no hay problema por nada. O sea que no deben existir secuelas. Más sin embargo, hay gente que aparece con secuelas, pero ¿por qué? Porque ellos mismos se habían retraído, se habían escondido, fueron que hayan sabido hace 5 o 6 años que sufren de eso, pero no se habían atrevido a salir a contárselo a un médico. Y los albergues, lo que usted me pregunta, son sitios donde se integran, o sea, las personas que llegan acá que no tienen familia van a parar a ese hogar albergue, y hay 2 para hombres y 1 para mujeres. 2 para hombres, uno que se llama el Boyacá, otro que se llama el Ospina Pérez. Pues nosotros hemos luchado para que no haya más estigma, ¿no? Pero lo que pasa es que son muchos siglos de los siglos, en la época de la Biblia que se viene hablando de cosas crueles, y entonces por eso es muy difícil de verificar. Aquí hay gente que vive aquí nomás en Mirandó, en Ibagué, cerquita acá, y no saben la ignorancia, pero ya se ha trabajado mucho sobre eso. El gobierno también lo está haciendo ahora, ya desde hace unos 3 años o 4 años para acá está luchando sobre el tema del estigma. Y pues nosotros afortunadamente que decidimos coger ese camino,
y eso es lo que me ha facilitado mucho para que me hayan invitado a tantas partes en el mundo y para que se apoye ese trabajo sobre el tema del estigma. Y posteriormente, después de grande, vine a saber que si yo había nacido enfermo, pero como siempre hay cuestiones de tratar en el municipio o en la historia política del país, entonces yo pude salir a estudiar, me daban un certificado de que yo era sano, de que no padecía la enfermedad, y así pude salir a estudiar. Y terminé muy temprano, yo terminé mis estudios faltándome 16 días para cumplir 14 años. Yo terminé cuarto de comercio general, y salí como se dice despistado, porque a los 14 años no podía ni trabajar ni nada. Entonces que me dio duro y duré unos meses sin salir, porque yo salí de aquí con grandes expectativas, convertido ya en una persona estudiada y todo, y regresar así de un momento a otro, pero fue duro. Pero luego comencé a hacer las mismas prácticas que hice en Cartagena como periodista, y comencé a trabajar. Luego me fui a trabajar en una emisora, y en el año 1985 alguien me dijo: deje de sacarle a la radio y saque su propio programa. Y desde 1985 inicié en Caracol un programa, 30 años lo cumplí este año. Y en el 87, cuando iba a comenzar la elección, los preámbulos de la elección popular de alcaldes, que fue en el 88, pues saqué el periódico, y ahí está el periódico también, cumpliendo precisamente en este noviembre. Este mes de noviembre está cumpliendo 28 años. Y aquí ya después me acomodé, seguí aquí, y he trabajado con muchas cosas, pero al comienzo fueron duros, porque se me cayó la estantería cuando los castillos se derrumbaron, y yo pensaba inclusive radicarme en Panamá, trabajar en periodismo, sí, pero de pronto también trabajar con alguna otra nota, pero todo quedó ahí, y vine acá, y me tocó contentarme con traerme con un guardián. Pero a mí, por lo menos yo no me puedo quedar por estilo. Eso he tenido yo como meta. Y agradezco a la cuestión del periodismo. Yo podía salir, hace 30 años todavía había rechazo general, en el 50, 60, en el 70 todavía había rechazo general en el país, y yo comencé a salir, pero haciendo la labor de periodismo, y no me sentaba con el que tuviera que trabajar, con ministros, con el presidente de la República, con cualquier parte del secretario, y ya decir, verdad, yo no he sufrido el rechazo por el estilo, porque a mí, cuando yo estoy trabajando en la parte periodística, yo lo cojo, eso es como una terapia. Para mí es como una especie de terapia, porque a mí se me olvida que soy un enfermo, simplemente estoy trabajando en mi profesión, y eso me ha dado que se hayan habido grandes reconocimientos, que son lo que le importa a uno, los reconocimientos, y no solamente los reconocimientos, sino las satisfacciones que le deja a uno en un trabajo como es el periodismo.